Listo. Entonces, ¿quién quiere arrancar? José. Bosquejo temático. Ah, Quiero que su merced, lo veo muy largo, pero quiero que su merced me lo exponga. Expóngamelo en 10 minutos. ¿Listo? ¿Así? Así, ¿En serio? así en serio. Para yo verificar y decirle qué debe arreglar y qué no. ¿Listo? ¿Lo puedo hacer sentado con suerte? Sí, claro, tranquilos, así, muy informal. Bueno, entonces, bueno, buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a comenzar con esta palabra maravillosa. Voy a contarles una historia. Por ejemplo, ustedes que pueden pensar o que pueden ver de una pareja que el señor trabaja, la señora también, y resulta que no tienen de pronto tiempo, no se dedican como un espacio, pues supuestamente son una pareja, llevan muchos años, tienen detalles el uno con el otro, pero no hay comunicación en ellos. ¿Ustedes creen que tienen éxito esa relación? A eso vamos con Dios. En este caso, el tema que nosotros vamos a hablar esta noche es de la oración. Acuérdense que la oración con Dios es hablar con Él, es tener como esa intimidad con Él en el momento. Y si uno realmente no lo busca de corazón o no tiene esa relación íntima con Él, lógicamente no va a llegar a algo bueno. Dios es un caballero y Él siempre va a estar con los brazos abiertos. Y si no lo busca uno, Él podrá querer ayudarnos, pero si no lo buscamos, a Él le va a quedar muy complicado, porque como dice la palabra, siempre va a estar ahí presto para nosotros, pero dice la palabra que tenemos que hacerlo mientras podamos llegar a buscarlo y lo podamos encontrar. Amén. Entonces, la palabra en Mateo 6, del 5 al 8, ahí es donde Jesús nos enseña a orar. Entonces se los voy a leer a favor de ustedes. Dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre, quien todo lo ve, y te recompensará. Cuando ores, no parlotees. Eso significa vanas repeticiones de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Amén. Y para hacer una especie de paralelo, la oración, lo que no se debe hacer, en este caso, no tener vanas repeticiones, hacerlo en público para que las personas lo vean, y no debemos rezar. Y la oración adecuada es hacerlo a solas, en privado, a puerta cerrada, hacerlo de corazón, y debemos orar. Primeramente, antes, para que quede claro, nosotros no debemos rezar. ¿Qué viene? Precisamente rezar significa, en el latín dice recitaré, el cual significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por otras personas, mas no por nosotros. Además, son palabras vanas que no tienen sentido, las cuales no escucha, como lo vimos en la palabra, Dios. La oración debe ser una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras. Es como una especie de sentimiento que uno en ese momento debe tener, su corazón contrito y humillado, que busca hallarlo de verdad. Y lo vemos en Jeremías 29, 12 al 13, que dice: cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me buscan, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Amén. Ahora vamos a ver unas recomendaciones y privilegios que tenemos al orar. Amén. Dice Mateo 18, 20: pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estaría allí entre ellos. Es muy clara la palabra que dice que desde que uno primeramente tenga fe, tenga una comunión con Dios, y cuando uno esté en el momento pidiendo algo en oración con 2 o 3 personas, lo vamos a lograr, porque vamos a llamar la presencia de Dios. Por eso dice que Él va a estar en medio de ellos. La otra cita que nos sustenta y es una recomendación para nosotros, y el privilegio que tenemos al buscarlo ahí en la oración, es Salmo 55, 22, que dice: entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti, no permitirá que los justos tropiecen y caigan. Precisamente por lo que yo lo hago como una especie de ejemplo.
Cuando nosotros buscamos a Dios y cuando tenemos una intimidad con Dios, es como si nosotros tuviéramos una cobertura, o sea, es como si hubiera una sombrilla y nosotros estuviéramos debajo de Él. Porque como lo buscamos y le damos el tiempo que Él se merece, entonces simplemente Dios por su amor y su bondad, Él nos ayuda y nos cuida. Y por eso dice la palabra que podemos entregarle nuestras cargas a Él y Él se encargará de lo que necesitamos. Otra cita bíblica, perdón, es Lucas 1:37. Dice, pues nada es imposible para Dios. Dios es un Dios poderoso y verdadero y simplemente si nosotros le entregamos todo lo que tenemos, nuestros problemas, Él se encargará de arreglarlos. Es muy bueno el ejemplo donde dice que cuando nosotros nos encargamos de sus negocios y trabajamos y servimos para Él se encarga, en pocas palabras, de nuestros negocios, de pronto de nuestros familiares, de nuestros hijos, de las cosas que nosotros necesitamos. Además, Él es muy fiel y leal porque en mi caso lo ha hecho. Amén. Otra cita bíblica es 2 de Crónicas 7:14, que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Una vez más nos está diciendo la palabra, de que si nosotros buscamos su rostro en la oración, Dios se encargará de todo y Él sanará y organizará todo lo que nosotros tengamos y lógicamente nos perdonará nuestros pecados. Otro es Salmo 55:17, que dice, mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia y el Señor oye mi voz. Acá esta palabra nos recuerda lo que hacía Jesús. Él lo hacía mañana, tarde y noche. Él siempre buscaba el rostro de su Padre y por eso Él vivía en oración. Amén. La otra cita es Colosenses 4:2, que dice, dediquen siempre tiempo a la oración y den gracias a Dios. Una vez más nos los está recordando. Filipenses 4:6 dice, no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Amén. Algo que me queda en mi corazón, de que a pesar de que nosotros tengamos tormentas, tengamos problemas, siempre tenemos que ser agradecidos con Él, porque sé que va a ser temporal lo que de pronto por lo que estemos pasando, y simplemente Él quiere es que nosotros tengamos un mejor carácter y podamos seguir adelante, porque Él necesita lógicamente soldados fuertes en oración. Y Él para Él darse cuenta realmente si lo buscamos únicamente cuando lo necesitamos o de corazón lo hacemos todos los días. Otra es Marcos 11:24. Dice, les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. Ahí también va de la mano la fe, que desde que nosotros confiamos en Papito Dios, Él se encarga de todo. Y por último, dice Mateo 21:22. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, lo recibirán. Amén. Eso lo está corroborando todas las citas bíblicas que estoy hablando. Y la conclusión de esta palabra, y como les había dicho, el tema es lo especial de la oración. Lo estamos viendo, la recomendación y los privilegios. Y como conclusión es para que les quede en su corazón. ¿Qué hace la oración? Dice, tu matrimonio no mejorará si no oras. Tus hijos no llegarán a Cristo si no oras. La depresión no se irá si no oras. El dolor no sanará si no oras. Todo gira en torno a la oración. El secreto está en establecer comunión con Dios. Solo tienes que orar. Amén. Dios los bendiga. Amén. Listo, Moni. Gastó 7 minutos. Entonces sí se puede hacer una prédica. Listo, Moni. Entonces es un... Préstame el... Temático. Listo. Aquí en esta parte, su merced, recordemos que siempre el sermón tiene, ¿qué dijimos? 4 partes. Sí, el título, introducción, cuerpo y conclusión. Su merced no dijo el título por ningún lado. Lo dije al final. Exacto. No, siempre tiene que arrancar. Acordemos que dijimos que el título es lo que impacta. ¿Sí? Acá el título de este bosquejo es lo especial de la verdadera oración. Cuando su merced da este tema, lo especial de la verdadera oración. O sea que hay una oración falsa. ¿Sí? Exactamente. Entonces, que es el paralelo que hizo. Está perfecto. Entonces, en esta parte abre como la expectativa grande que va a pasar, ¿cierto? Entonces su merced hace acá la introducción de la historia, hace una pregunta, ¿cierto? Y lo empieza a involucrar a uno.
esa parte está bien. Acá habló sobre, hizo el paralelo muy bien de lo que no se debe hacer y la oración adecuada. Esto tiene que, se lo voy a... Sí, tranquilo. Esto tiene que intercambiarlo acá. Primero recordemos que se habla del tema principal mío. Para mí, ¿qué es la oración y qué debo hacer? ¿Sí? Esto es lo primero y después lo que no se debe hacer. Cuando se haga un paralelo, primero arrancamos con lo que yo voy a predicar y lo que quiero enseñar, ¿sí? Y después con lo que no, ¿cierto? Porque entonces aquí le estamos prestando más atención, estamos dando el primer lugar a lo que no es. Entonces yo me puedo desviar, ¿sí? Entonces no. La oración adecuada es esta, ¿ya? Las citas bíblicas están bien. Igual sirve donde decía lo que no se debe hacer, por eso expliqué que antes de empezar con el tema, decía ahí que no se debía rezar, ¿por qué? Y como lo explicó. Correcto, y como lo explicó, exactamente. Y me gustó porque investigó la palabra que era rezar, y está muy claro. Ahora, acá, su merced hace, o sea, los beneficios no los veo, ¿sí? Están ahí metidos, pero yo los entiendo porque conocemos, y nosotros lo entendemos porque conocemos la palabra. No somos unos duchos, pero la conocemos. Pero cuando yo lo voy a exponer, yo tengo, su merced, unas recomendaciones de cómo se debe orar, ¿sí? Estar en lo secreto, ¿sí? Todo esto, no va a la palabrería, son recomendaciones que su merced está dando. Pero yo tengo que sacar unos beneficios. ¿Por qué? Porque siempre en la palabra hay algo que Dios nos da. Primero, para darnos algo o enseñarnos algo, nos pide algo, ¿sí? O sea, para que tú puedas orar, no lo hagas de esta manera, ¿sí? Tú tienes que orar en esto. Pero si tú oras, esas son las recomendaciones. Pero si yo oro bien, ¿qué va a pasar? Entonces se va a ver mi sanidad, se va a ver los milagros, se van a ver los prodigios, se va a ver la parte económica, se va a ver del esposo, la esposa. Entonces, aquí le faltaron los beneficios, ¿sí? Los beneficios. Yo, en este tema, deje las citas bíblicas así, Moni, porque todas están adecuadas. Pero esta predicación da para 45 minutos, como está. Entonces, acorte las citas bíblicas. Solamente utilíceme 2 o 3 citas bíblicas para los 10 minutos. ¿Por qué? Porque ahorita estamos haciendo es como, vamos a hacer esto, vamos a mochar, vamos a esto. Pero esta con todas las citas bíblicas que ustedes tengan, déjenla para cuando tengan que hacer la predicación larga. ¿De acuerdo? Pero, porque ustedes van a predicar acá. Entonces, vamos a los viernes o los miércoles, algo especial. Entonces, estas citas bíblicas, así que las tienen largas, déjenla para la predicación larga de 45 minutos. Pero para la que vamos a hacer de examen, la dejan 3 citas máximo claves que ustedes necesiten. ¿Para qué? Porque en 10 minutos, su merced lo puede hacer así, pero entonces siempre va a estar así. Entonces, y solo leyendo. Yo quiero ver más en estas exposiciones y para todos, quiero ver más de lo que Dios les da. Quiero ver más el segundo, digámoslo así, ingrediente que es el Espíritu Santo en cada uno de ustedes. Porque si tengo tantas citas bíblicas, yo me la paso leyendo. ¿Y dónde está el segundo componente en mí? Está solamente el humano. ¿Qué cuál es? Soy yo. Lo que he estudiado, lo que he investigado. Pero yo no los quiero ver, no los quiero en el examen ver así. Y entonces digo, no, esto ya tiene que venir acá. Les voy a hacer un paralelo en lo que es la oración y lo que no es la oración. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de una verdadera oración. O yo lo pondría así. Por ejemplo, lo especial de la verdadera oración. Entonces, la verdadera oración, porque ese es el cuerpo, lo que se le va a sacar la carne. Esa es mi predicación. Mi predicación va de acuerdo al título. Entonces yo les voy a hablar a la gente qué es la verdadera oración. Porque la falsa es la vana palabrería, es hacerlo de los fariseos, hacerlo de los publicanos. Entonces, esa es la falsa oración. Yo no pondría un paralelo en la oración que se debe hacer y la oración que no se debe hacer, sino yo le recomiendo, Moni, que escriba la verdadera oración y la falsa oración. De acuerdo al título. ¿De acuerdo? Todo tiene que ir apuntando algo para no salirme. Además, recuerden que dijimos que había un gran peligro cuando era temático. ¿Sí? Porque entonces uno empieza a hablar de un tema y resulta hablando de otro. Y sobre todo cuando hay tantas citas bíblicas. Entonces, su merced, lo primero acá, entonces, la oración verdadera y la oración falsa. ¿Sí? Digámoslo así, porque acá dice lo especial de la verdadera oración, de la verdadera oración. Y yo tengo que saber qué es lo especial.
Entonces, lo especial no son tanto las recomendaciones, sino los beneficios que yo voy a tener. Porque así somos nosotros. Si yo hago una verdadera oración que llegue al Padre, yo voy a recibir un beneficio. Yo quiero que mi oración sea escuchada. Yo quiero que mi oración toque el corazón del Padre. ¿Sí? Porque pueden haber muchas recomendaciones. Las recomendaciones incluso las debo poner es acá, en el paralelo. ¿Sí? Entonces, la verdadera oración. Entonces, hacerlo a solas, en privado, puerta cerrada, que yo lo uniría en uno solo. Hacerlo de corazón y debemos orar. Pero debemos orar como que casi no. Entonces, yo lo haría. Yo lo haría no, le sugiero, Moni. Entonces, hacerlo a solas. Entonces, aquí dice, ¿cómo a solas? En privado, ¿sí? No dividirlo. En privado, cerrando la puerta, ¿sí? Si tú no puedes estar en privado en tu casa, éntrate al baño, que es un sitio privado, tú vas a estar allá, nadie te va a molestar, y tú empiezas a orar al Señor. Si en la casa vive mucha gente, o a tu esposo no le gusta, o a tu esposa no le gusta, o tus hijos, o escoge un tiempo especial, y tú sales por la pura tarde, o por la pura noche, y sales un ratico a la sala. Estás un ratico y lo haces, o súbete a la terraza mientras bajas la ropa y ahí haces el tiempo. Si lo puedes hacer en tu casa, entonces das esa recomendación. Si lo puedes hacer en tu casa, saca el tiempo a solas, métete con Dios, pon una música de ambiente y todo eso. Yo pondría las recomendaciones dentro de la oración verdadera. Y por último, concluiría, ¿sí? ¿En qué? En los beneficios. Yo acá les voy a rayar porque es que... para que saquen una buena predicación, ¿listo? Esta que está solita, para que el otro tranquilo. No, ¿la de Juan Carlos está acá? No. Ah, entonces, el título primero, ¿cierto? El título lo deja tal cual. Entonces, introducción. Puede dejar la que tenía, el cuerpo. Cita base. Recordemos que en todos los predicaciones tiene que haber una cita base. La cita base es la que me encierra a mí todo. Y pueden haber otras, por lo que es temático, de tema, entonces pueden haber otras. Pero no me busquen tantas, ¿sí? Acá hay hartísimas. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y la base 11. Incluso para una predicación de 45 minutos es mucho. Y se puede uno desviar. Se puede uno desviar porque aunque todas hablan de la oración, pero puede en algún momento yo desviar. Que no se puede uno enfocar directamente, o sea, no puede uno hablar bien de cada versículo porque cuando uno lo lee, la gente espera que uno se lo exponga. ¿Sí? Entonces, cuando son tantos, porque a mí me ha pasado, a veces tengo muchos versículos y en medio de la predicación me toca, no, este no puedo, porque son muchos y la gente espera que uno le ahonde sobre cada versículo porque ellos esperan que algo especial haya en cada uno. Entonces, es mejor dejar más poquitos para uno poder explicarle a las personas lo que uno quiere dar a entender a través de ese versículo. Verdadera oración es cómo yo oro. Cómo orar. Acá, cómo no orar. ¿Sí? Entonces ahí vete a sumerse lo de los publicanos, los fariseos, puede explicar que ellos hacían así, o la gente que simplemente es religiosa, que se sube a Monserrate, eso, ahí. Debe sumerse a aplicar la predicación a este tiempo. Ojo con eso, si lo que yo estoy predicando no viene a este tiempo, simplemente leo lo que dice acá y solamente tomo lo que está en la época de la Biblia, no va a llegar el mensaje. ¿Me hago entender? Porque aquí hablan de fariseos, publicanos, por ejemplo, de orar a solas y eso, pero viene para este tiempo. Pero si yo no aplico la cita bíblica a la gente, queda uno en el aire. Entonces es necesario. Entonces, ¿cómo debo orar? Entonces su merced dice, ya leímos las citas bíblicas, entonces yo debo orar en secreto, ¿cierto? O sea, a solas, en secreto, es una sola. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debo orar? Entonces, a solas, pero hay que explicar ahí. Porque si no, la gente dice, yo siempre tengo que orar a solas. Porque hay gente que se casa exactamente con lo que uno le dice en una predicación. Entonces, nuestra palabra tiene que ampliarse. Entonces, a solas. Pero eso no quiere decir que siempre tiene que estar usted solo para orar. Porque también hacemos oraciones en congregacionales. Clases de oración. Exactamente, entonces ahí es fácil para que uno se meta en las clases de oración y eso, y entonces no.
Entonces estamos hablando es cómo se debe orar. Entonces a solas, en secreto, pero ahí también mete su merced la parte congregacional. ¿Cómo no se debe orar? Entonces, como los fariseos, y decir quiénes son ellos, ¿sí? Sí, se va a meter por ese lado. Fariseos es falsedad, ¿sí? Religiosidad, etc. ¿Listo? Y después de que su merced hace ese paralelo, entonces ya dice, aquí hay algo. Entonces su merced dice, ¿qué beneficios obtenemos al hacer una verdadera oración? Entonces, beneficios. Ahí su merced saca, entonces Dios oye, Dios contesta, Dios actúa. Entonces Dios oye, entonces puede coger una de las citas bíblicas. Clama a mí y yo te responderé. Entonces Jeremías, ¿cierto? 33:3. Ajá. 3. Entonces, oye, clama a mí, yo te responderé. Incluso la puede tomar para estas dos y actúa como actúa. Entonces, da respuesta, da sanidad, ¿sí? Ya hace milagros. Entonces, ya. Y por último, sí, la conclusión. Que la conclusión sí es lo que su merced colocó acá. La conclusión está acá bien. ¿Sí? Entonces, ya listo y quedó el bosquejo. Y queda resumido en esto. Miremos esta. Y miremos esta. Mi bosquejo queda así. Título, cuerpo, o sea, la cita base. ¿El qué? Paralelo. El paralelo, arranco. Los beneficios y concluyo. ¿Listo, mi Mónica? Y listo. Vamos con José. ¿Sí hizo el bosquejo así más o menos? Sí. Pues esto la verdad yo no vi el video, Y entonces, pero hice algo parecido. no, tiene que ser con los pasos específicos. ¿Hizo título? Sí, ¿Cuál es el título de su prédica? un corazón que sabe honrar a Dios. Ok, Puse un objetivo, listo. puse una cita bíblica que puede ser como un cuerpo y ahí hice el desenlace. Listo. Léanos cómo queda. ¿Lo leo o lo Bueno, hágale a él. Tiene 10 minutos. Así como hizo Mónica, o simplemente no los lee y ahí yo le vamos a 5 arreglar. minutos. Listo, sí. Ok, como es lectura más que todo. Pues ¿El título? es un corazón que sabe honrar a Dios. Listo. Escogí una cita bíblica que está en 1 Samuel 1, todo el capítulo 1, 2 y 3. ¿De qué habla? Ahí cuentan de una mujer que estaba pasando por una situación difícil. Ella estaba amargada. Podía ser que tenía todo, sí, pero le faltaba algo, ¿verdad? ¿Cuál es la introducción? La introducción de esa. ¿Es esa? Sí. ¿La introducción? Ok. Entonces, se supone que Ana cada año subía con su esposo Alcana y su otra mujer Penina a sacrificar al templo donde estaba Elí, ¿cierto? Pero Dios me revelaba ahí en ese momento en que Ana subía por una costumbre. ¿Sí? Ella nunca hizo algo, no se salió de lo que estaba pasando, sino siempre era lo mismo. ¿Sí? Y Dios me hacía caer en cuenta que me estaba pasando algo así. ¿Sí? Que nos metemos siempre en eso y no buscamos algo para salir de esa posición que estamos. Ella andaba atormentada porque Penina, la mujer de Alcana, la atormentaba, ¿sí? Y ella andaba muy triste. Pero me gusta mucho una parte que ella llega y se queda en el templo, dice la palabra, y ahí es donde ella cambia. Dice que empezó a orar y no abría sus ojos, sino simplemente movía sus labios, ¿sí? Era una oración muy fuerte, con mucha fe. Y pues Eli, el sacerdote Eli, al verla, yo creo que siempre la veía cada año y ella siempre hacía lo mismo, ¿cierto? Pero al ver ese gesto de ella que ha hecho algo diferente, por eso él se le acercó, digiere tu vino, le dice, ¿estás embriagada? Dice, no, simplemente que derramé mi corazón ante Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿cierto? Que derramemos nuestro corazón. Cuando ella derramó su corazón,
empezó a haber cambios. Dice que ella regresó a su casa y en esa noche Elcana la conoció y ella quedó embarazada. Y tuvo a Samuel, que es Dios, escucha mi oración. ¿Sí era así? Entonces ella pasó de tener una vida de conocer a Dios a tener una relación con Dios, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. No tener simplemente conocer a Dios o venir a la iglesia cada 8 días, sino tener una relación con Dios, es lo que Él quiere de nosotros, ¿sí? Ese es un corazón que sabe honrar a Dios. Resulta que tuvo a Samuel y dice la Biblia que lo destetó, puede ser 2, 3 años, no sé. Lo llevó ante el sacerdote Eli, allá lo dejó. Y si sigue leyendo la historia, dice que cada año le hacía túnicas, lo visitaba y se volvía porque era la costumbre de ellos, cada año ir a presentar sus ofrendas. Y voy a tocar otro tema rápido de Eli y sus 2 hijos. Eli era el sacerdote, pero tenía otros 2 sacerdotes que era Onid y, bueno, los 2 hijos de Eli. Ellos eran ministros del templo, ¿sí? Ellos cuidaban, ellos recogían la ofrenda, ellos hacían los sacrificios y todo. Pero ¿qué pasaba en ellos? Que ellos no tenían un corazón que honraba a Dios. Ellos eran líderes en las iglesias, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Y eso me hacía entender Dios. Me hacía tantos cristianos, tantas personas que llevan mucho tiempo en el evangelio y son líderes, pero su corazón no está donde debe estar, ¿sí? Y resulta que esos hombres, ¿qué hacían? Robaban el sacrificio, se robaban la carne del sacrificio que el pueblo llegaba a hacer, se acostaban con las mujeres que cuidaban en la puerta, ¿sí? Y llega una vez un profeta y habla con Eli, el sacerdote Eli, y le dice: Eli, tú estás cometiendo un grave error, porque estás poniendo primero a tus hijos que respetar el primer lugar que es Dios. Y eso también me hacía entender Dios, de que hay veces nosotros buscamos primeramente las cosas que nos benefician, ¿cierto? Y no buscamos lo que debemos buscar, que es el corazón de Dios primero que todo. Entonces él entró en una etapa de idolatría, ¿sí? Y él era la cabeza de la iglesia. Y la gente y el pueblo al ver todo eso se estaba descarriando. Y llega el profeta y le dice: Dios va a traer justicia a su familia. Los va a cortar, porque no están haciendo lo que deben de hacer. ¿Cuántos años llevan en la iglesia y no veo frutos, no veo nada? Están deshonrando el nombre de Dios. Y para resumir, llegan a una batalla con los filisteos, le quitan el arca del pacto de Dios, ¿sí? Y matan a los 2 hijos de Eli. Y dice que salió un mensajero, rasgó sus vestidos y llegó donde estaba el sacerdote Eli. Y al ver que el alboroto, dice que pasó, porque él era ciego, él no podía ver, tenía 98 años de edad. Entonces dice: ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? Y entonces él le dice: es que lo que pasa es que los filisteos nos arrebataron el arca de Dios. Y él quedó triste. Y cuando le da la segunda noticia, pero le traigo otra noticia peor: tus 2 hijos murieron. Al ver eso, el profeta una vez dice la Biblia que se corrió y se desnucó. O sea que el juicio de Dios llegó a una familia que era corrupta dentro del templo de Dios. Y Dios no quiere eso. Por eso veíamos un corazón que honraba a Dios, que era el corazón de Ana. Pero también podíamos ver otros tipos de corazones que estaban dentro de la iglesia, pero que no honraban a Dios. ¿Qué pasó? Dios, por medio de Ana, da un hijo que era el que iba a suplementar al sacerdote Eli, que era Samuel, era muy niño. Y al ver que el niño quedó solo, le tocaba más difícil, ¿cierto? Porque tenía que cuidar el templo, tenía que hacer los sacrificios. Y Dios empezó
a restaurar otra vez el pueblo de él por medio de Samuel. Por eso hay veces que Dios permite que pase diferentes circunstancias en nosotros para él sacar esa bendición y hacerla relucir. La conclusión es, tenemos que despertar la presencia de Dios y ser vasos de honra en todo momento. Amén. Amén. Eso era la palabra que más o menos hice así el bosquejo pastoral, pero como digo, no videos ni nada, pero pues yo lo hice Listo, así. Josecito. ¿Arranco? Sí, si quiere arranque y lea, por favor. Inclusive no leí nada y tenía hartos puntos ahí para... 7 minutos también. Listo, José. Entonces acá que vemos. Este es un mensaje textual. Textual. Por decir, no se mete un momentico. Listo. Aló. Pastora, yo la cambié totalmente. Listo. Tenía Sí cerca me el gusta. perdón, pero no. O sea, no, Dios ha hablado en mi vida Listo. y entonces el título es. Bueno, primero, buenas noches para todos, Dios los bendiga. Amén. Buenos días. Yo quiero hablar algo acerca de que Dios quiere que salgamos de una de las situaciones en las cuales a veces nos encerramos, las cuales se llaman a veces tormentas, tempestades, cuando perdemos la calma. Entonces, el título de la prédica de esta noche se llama De la crisis a la calma. Pero antes de comenzar, quiero hablarles acerca de... Había una vez un pequeño el cual era el niño consentido de su papá y de su mamá, pero más que todo de su padre. Entonces, ya cumplió su edad y papá lo llevó al colegio. Cuando llegó su primera vez al colegio, papá lo acompañó hasta donde se le era permitido acompañarlo, hasta la entrada del colegio. Y ahí lo soltó de la mano. El niño entró temeroso y dijo, papá, pero yo no quiero entrar. Y papá le decía, tranquilo, mi hijo, vaya, que es que esto le va a enseñar. El niño tembloroso y todos entró a su colegio. Y de un momento a otro, cuando él entró, había un niño también, pero era un niño que de pronto era un poco más hiperactivo. Y lo cogió de la cabeza y le comenzó a hacer así en la cabeza. y entonces su papá de lejos lo veía. Y el papá lo estaba viendo y el papá decía, no lo voy a hacer. Yo sé que él puede solucionar ese problema. Y el niño cuando le estaban haciendo el bullying, cuando le estaban, digamos, torturando, que era para él en ese momento, el niño en su pensamiento decía, pero mi papá, ¿por qué hace esto? ¿Por qué me dejó en este lugar? Si es que estoy sufriendo, me están causando daño y él no hace nada para remediarlo. Y entonces en ese momento papá lo estaba mirando de lejos y sonriendo él decía, yo sé que él puede con esta situación, porque él ya cumplió su edad. Él ya tiene su edad donde él ya puede solucionar las circunstancias. Donde pasen a un nivel más alto, donde yo vea que él no puede, le entraré inmediatamente y lo rescataré como padre de él que soy. Pero yo sé que en este momento él puede. De un momento a otro el niño ya lo soltó, se fue para su clase. Por la tarde cuando el padre lo recogió, el niño salió de mal genio, salió enojado. Y llegó a la casa y el papá le dijo, pero ¿por qué estás enojado, hijo? No, porque tú eres malo, papá. Mira, en el colegio me hicieron esto y esto y esto y esto y tú no hiciste nada para impedirlo, papá. Y el papá le dijo, ¿quieres que te diga una cosa, hijo? Yo en todo momento estuve ahí. Yo te estuve mirando, yo estuve observando. Pero ¿sabes qué pasa, campeón? Que yo sé que tú puedes con esa situación. Yo sabía que tú podías con esa situación. Pero déjame decirte una cosa. Yo estaba mirando, pero yo sabía que si hubiera un momento en que hubiera ese niño pasado a un segundo plano, donde tú ya no hubieras podido, yo hubiera entrado como ese superhéroe que tú ves que soy yo. El niño sonrió y dijo, gracias, papá. Es cierto. Pasé por un momento de tempestad, por un momento de una situación dura, pero lo pude lograr. Mis hermanos, esta era una corta reflexión y ahora vamos a una cita bíblica. Les pido por favor que vayamos a Marcos 4, vamos a leer del 35 al 39. Y
Y dice la palabra del Señor. Voy a leerlo en la traducción lenguaje actual, que es un poco más clara. Dice, en ese mismo día, cuando llegó la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y atravesaron el lago en una barca. Algunos fueron también en otras barcas. Dice el 37, de pronto se desató una tormenta. El viento soplaba tan fuerte que las olas se metían en la barca y ésta empezó a llenarse de agua. Dice el 38, entre tanto Jesús se había quedado dormido en la parte de atrás de la barca, recostado sobre una almohada. Los discípulos lo despertaron y le gritaron, Maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Y dice el 39, Jesús se levantó y ordenó al viento y al mar que se calmaran. Entonces enseguida el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Mis hermanos, lo que quiero en esta noche, o lo que Dios quiere hablarnos en esta noche es que seas cristiano o no seas cristiano, van a pasar crisis o tempestades en tu vida. ¿Sabe cuál es la gran diferencia? Con la gran diferencia de que el cristiano, hijo de Dios, resiste. Porque tiene el mejor padre ahí. Así como el padre de este niño que miraba cuando le estaban, digamos, haciéndole un daño. Papá Dios estaba también desde el cielo mirando a los discípulos. Y Jesús también estaba ahí. A pesar de que estaba dormido, Él estaba ahí y Él ya sabía lo que estaba sucediendo. De la misma manera, papá nos está mirando a nosotros. No sé por qué situación estemos pasando. No sé por qué circunstancia estemos pasando. No sé cómo se llame tu tempestad. No sé cómo se llame tu crisis. Pero lo que sí quiero decir algo es que Dios está con la mirada puesta en nosotros. Y Dios sabe que podemos salir de ese lugar. Dios sabe que podemos atravesar eso. Y lléguenos el agua hasta donde nos llegue, Dios va a estar ahí. Y en el momento cuando ya veamos que el agua nos está tocando, que nos va a destruir, papá llega con su mano y hace lo que hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Se levantó y ¿qué hizo Él? Con poder y con autoridad le dijo al viento, apártate, deja a mis hijos quietos, porque ellos están aquí en la tierra para un propósito. Amén. Amén. Dice, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y una persona que no es cristiana? Y lo que hoy queremos enseñarles para las personas que de pronto que no sean cristianas, para que vamos a enseñarles la manera de la cual nos debemos de comportar en un momento, cuando llegue una circunstancia, una situación, que es con una gran diferencia que el cristiano, hijo de Dios, resiste, siente la tempestad, siente la crisis, pero la aguanta, la resiste. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la mirada puesta en Dios. Dice, la crisis llega en el momento menos pensado y esperado. ¿Verdad? ¿Cuántos de acá, antes de que nos llegue una situación, de pronto nos han dicho, tenga cuidado porque mañana usted se va a caer por la escalera? No, mi Moni la espada cayó por la escalera, ¿cierto? Y anteriormente nadie le dijo, tenga cuidado porque se va a caer, eso sí se va a caer. Nadie, ¿cierto? Fue una tempestad, fue una crisis que llegó en ese momento. ¿Su merced qué hizo? La afrontó. Dijo, papá, aquí estoy, Señor. Me llegó el agua en este momento, en esa crisis. ¿Cómo puede llegar? Por la enfermedad. La enfermedad a veces llega a nuestros hogares. ¿Cómo? A nuestros hijos, a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros padres. Llega también en otra manera que es problemas en familiar, los problemas familiares, entre hogar. ¿En cuántos hogares acá en este lugar no hay problemas, no hay circunstancias, no hay crisis, no hay tempestades? ¿Por qué? Porque es necesario que a veces llegue la tempestad, la crisis a nuestros hogares. Porque esa es la manera como nos despierta Dios. Como Dios dice, bueno, levántense, ¿qué están haciendo? Ya es tiempo de que se levanten de estar ahí tan calmados, tan quietos, Esa es la manera también como Él actúa en el nivel familiar. Hay otra manera también, que es cuando hay un luto. Cuando tú no te esperabas que iba a fallecer papá, que iba a fallecer mamá, que iba a fallecer tu hermano, que iba a fallecer tu esposo, tu esposa.
y de pronto la noche anterior tú discutiste con él, con ella, con tu hermano, con tu hermana, con tu hijo, y al otro día sencillamente no amaneció. ¿En qué te metes en ese momento? En una tempestad. Pero en ese momento es cuando más debemos de saber que el agua llegue, hasta donde nos llegue, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí, así como cuando en el pasaje bíblico, cuando hablábamos que decía que el Señor Jesucristo se fue a dormir a la parte de atrás del barco. Y en ese momento, ¿qué pasó? Se puso violento el viento. Se levantó y comenzó a mover las olas para lado y lado. Me queda un minuto aquí. Y entonces eso pasa. También otra vez, en la economía. En la economía también, cuando te quedas sin empleo, cuando te quedas sin qué hacer, cuando llega el arriendo, los servicios, ¿tú qué haces? En ese momento es como la tempestad. No tiene que ser más alta que Dios. Y tengo una palabra aquí que dice, lo que no te mata, te hace fuerte. Y a los hijos de Dios ningún problema nos mata, sino que nos hace fuertes. Por eso en esta noche yo quiero dejarle eso en su corazón sembrado como Dios lo ha sembrado en el mío. No importa la circunstancia, no importa el problema. Lo que importa es que papá nos está mirando y Él no va a permitir que salgamos de ese lugar muertos, sino que nos levanta en victoria. Dios los bendiga y esa es la cuenta que nos está haciendo. Bueno, chicos. Que nos matan gordos. Listo, vamos a ver acá. A ver, José. Estábamos diciendo, este es un sermón textual. ¿Qué quiere decir? Que su merced cogió un texto. Cogió toda la parte de capítulo 1 de Samuel, ¿cierto? 2 y 3, porque es Dos. toda la historia. El uno, el dos, el Hasta tres. donde Dios corta con... Cogió 3. Bueno, me pareció bueno la manera en que lo relató, porque no, o sea, dijo la cita, pero para el tiempo lo hizo bien, porque relató dije todo. No dije nada de lo que estaba ahí, Bueno, entonces, ¿qué pasó? porque no mire. Bueno, entonces, ¿estuvo bien esto? Esto da para 45, 1 hora y pico. Entonces, pero lo hizo bien Una porque semana. lo Comprimió. ¿Consolidó? Exacto, lo comprimió, exacto, en los archivos lo comprimió, lo resumió y lo hizo ver una historia especial. ¿Qué pasa acá, Josecito? Yo necesito que su merced componga esto. Entonces, aquí que dice, un corazón que sabe honrar a Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, acá la parte de la introducción yo no la vi por ningún lado. Su merced arrancó diciendo el título, que está bien, y arrancó contándonos la historia. ¿Sí? Yo creí que era que la iba... que tenía como introducción. No, Como porque contar ese- algo de la historia de ella. No, porque ahí nos contó todo, siguió de largo y nos contó toda la historia. La introducción es algo específico, tiene que ver el video. Abre boca. Una breboca, como una historia que dijo él, una anécdota, una ilustración, ¿sí? Alguna cosa especial que llame la atención y tiene que estar relacionado con el título, un corazón que sabe honrar a Dios. Puede tomar su merced como una anécdota suyo, ¿sí? Lo que hizo durante el resumen que hizo, que habló, ¿sí? Con respecto a su vida. Entonces puede tomarlo como una introducción. Ok. Entonces, la introducción no está. El cuerpo, la cita bíblica, yo le aconsejo que tome acá porque su merced tocó varios temas. Sí. En la parte textual, pero tocó varios temas. Tocó la parte de Ana, ¿cierto? Tocó las dos facetas del corazón de Ana, y eso está bien, pero luego se metió con Elí, ¿cierto? Entonces, aquí su merced puede hacer, no tanto como el paralelo como lo hizo Moni, sino va a tomar. Su merced aquí puede decir, vamos a tomar, yo no sé si me entienden los garabatos que hice para no escribirles acá y que le tomen la foto, ¿sí? Sí. Puede tomar, por ejemplo, dos casos. Por ejemplo, puede decir, vamos a ver, esto es en el cuerpo, ¿sí? Ya en lo sustancioso. Aquí está la cita base, que es una sola, porque Sí. lo tomó textual. Entonces aquí dice, vamos a ver a dos personajes que aparecen en esta historia. En esta historia. ¿Listo? Ojalá que me entienda la historia. Entonces ahí ya lo ubica uno bien. Porque su merced habló de Ana, habló de esto, pero metió a Eli, luego metió los hijos, luego pasó lo que pasó con Eli, pero no lo estructuró bien. ¿Sí? O sea, dijo todo, pero para mí no me quedó claro. Uno ya conoce la historia, uno ya va asimilando,
pero la gente que está escuchando necesita que se le dé punto 1, punto 2, punto 3 para que puedan asimilar. Exacto. Entonces, aquí, ¿qué va a hacer? Entonces, aquí, tuvo un hijo Samuel, cambia su vida, abre. Ana adoraba, se lo voy a resumir acá entonces. Entonces, acá, dos personajes. Primer personaje, Ana. ¿Sí? ¿Qué pasaba con Ana? ¿Cierto? Entonces, su merced, incluso no puede leer todo ni resumir todo, sino dice, les voy a contar o vamos a hablar de un primer personaje. Quiero tocar dos personajes. ¿Sí? Entonces, al dos personajes, vamos a tomar el primero que se llama Ana. Ana tenía este conflicto, y cuenta hasta ahí, hasta donde Ana oró y ya Dios le concedió su hijo, ahí perfecto. Entonces, ¿qué vemos en la parte de Ana? Ahí en su merced dice, Ana primero tenía un corazón de costumbre, ¿sí? Corazón de costumbre. O sea, no era un corazón realmente que honraba a Dios, un corazón religioso. ¿Sí? Cuando tú tienes un corazón así, ¿cierto? Todo lo haces por monotonía. Ana, ¿qué hacía? Subía con su esposo a ofrecer sacrificio, pero realmente no lo hacía porque lo sintiera de corazón, sino porque le tocaba. Ahí súper cuando aplica la parte, como pasa a muchos en la iglesia. Venimos a la iglesia, pero no porque querramos, no porque hay esa pasión, sino porque nos toca o por calmar la conciencia. Realmente eso le pasaba a Ana, ¿cierto? Entonces tenía un corazón de costumbre, asistir, hacer, ¿cierto? ¿Qué pasó y cómo Dios rompe este tipo de corazones? Porque estamos hablando que necesitamos llegar a un corazón que sabe honrar a Dios. Ella tuvo una decisión. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces acá uno, le puede decir A, digámoslo así, pero en su bosquejo, su merced no va a decir 1 Ana, A.1, corazón, costumbre religioso. No. Sino su merced dice, vamos a ver dos personajes. El primero, Ana, y resume o lee el capítulo. Ana, ¿qué pasaba? Tenía un corazón de costumbre, un corazón religioso. ¿Por qué? Porque ella hacía esto, esto y esto y esto. Ella se dio cuenta que no podía seguir haciendo eso porque realmente no estaba obteniendo una respuesta de parte de Dios. No estaba agradando a Dios. No lo estaba honrando, porque al subir a hacer ese sacrificio era una honra que se le daba porque se le llevaba a él de todo lo mejor a Dios y se subía. Entonces no lo estaba honrando, sencillamente estaba acompañando al otro. Antes estaba sintiendo peor porque veía que Penina sí tenía a sus hijos y los llevaba allá. Entonces era un tormento para ella. Pero ¿qué pasa? Tuvo ella que tener una reacción fuerte y decir, no puedo seguir así. O sea, ella rompió esa parte. Entonces, aquí que tomó una decisión. ¿Sí? Ana tomó una decisión. ¿De qué? De no seguir siendo una persona religiosa. De no tener un corazón religioso. ¿Sí? Entonces, tomó una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Ir a hablar directamente con Dios. Postrarse ante la presencia de Dios en el templo. Derramar su corazón. Decirle a Dios, Dios, mira, yo no quiero seguir siendo con un corazón aparte de ti. Yo te amo, te voy y te llevo tributo. Voy con mi esposo, creemos en ti, pero mi corazón realmente está lejos de ti. Yo voy a tomar una decisión de acercarme a ti. ¿Por qué? Porque ella también necesitaba que Dios hiciese algo en su vientre. Entonces ahí fue cuando fue al templo. Entonces, ¿qué pasó con esa decisión? La llevó al templo sola. Derramar su corazón. Entregarlo. Y que Dios lo hiciera nuevamente. ¿Sí? Listo. ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué obtuvo Ana? Un milagro, un beneficio, porque ella realmente, en ese momento fue cuando realmente honró a Jehová. Porque ella ya no le estaba subiendo carneros, no le estaba subiendo cebada, le estaba subiendo su corazón. Y ella, ¿qué le llevó al subirle su corazón? Le dijo, no tengo mi hijo, pero sin tenerlo, te lo estoy ofrendando. Te estoy honrando con el hijo que me vas a dar. Sin tenerlo. Pero hasta ahí puede llegar, porque si no se puede desviar por la parte de la fe, por la parte de los milagros, por la parte de lo imposible, hasta ahí. ¿Listo? Entonces ahí quedó. Vamos a ver el segundo personaje. ¿Quién era quién? Elí. ¿Qué pasó con el corazón de Elí? Porque a mí me interesa es que ese corazón, a mí me interesa es que a la gente se le quede lo de Ana. Estoy hablando, sí, el correcto. Corazón. Entonces, Elí, ¿qué le pasó a Elí? Elí tenía un corazón religioso. Aunque era sacerdote, todo lo que su merced dijo.
Idólatra. Pero, exacto, idólatra porque tenía, ¿quién? A sus hijos primero que a Dios. Claro, era tan idólatra que él lo que Acá veía lo que- hacer a sus hijos, escuchen ahora, lo que él veía hacer sus hijos, creyó que Ana lo estaba haciendo. Por eso le dijo, mujer, ¿por qué estás borracha? O sea, para él era tan costumbre ver a sus hijos borrachos y meterse al templo, que por eso cuando vio a Ana ya así, imagino orando hasta en lenguas, porque pudo haber pasado, porque cuando uno entrega su corazón a Dios algo raro sucede. Entonces ella hablando así pasito, Elí, por lo que vivía a diario con sus hijos, creyó que Ana era igual. Pero ¿qué pasó con Elí? Elí nunca cambió su corazón. Aunque vio el milagro de Ana, simplemente dio contestaciones religiosas. Ve y que Dios haga contigo lo que tiene que hacer. Que tu petición sea escuchada. Religiosidad. Porque si hubiese sido un hombre, un sacerdote, conforme con un corazón de honra, se baja y le dice a Ana, yo quiero orar también por ti, para que ese milagro sea hecho. Pero ¿qué hizo? Él criticó. Creyó que Ana era igual a sus hijos, por lo que él vivía. Y él callaba y alcahueteaba. ¿Qué pasó? Dios le envía un mensajero que es... ¿Cuál? El mensajero que le envió. Un profeta. Un profeta, ¿cierto? Le envió un profeta a decirle, oye, mira, ¿por qué haces eso? Mira a tus hijos, mira. O sea, le estaba diciendo, cambia tu corazón. Se lo envió al mismo sacerdote. ¿Y qué hizo Elí? Elí no cambió su corazón. No lo cambió. Le dio una advertencia. Entonces, ¿qué? Entonces, Dios advierte para cambiar corazones. ¿Sí? ¿Qué hizo Elí? No cambió. ¿Cuál fue la consecuencia? Entonces, digamos C. La consecuencia de no tener un corazón que realmente honre a Dios, ¿cuál es? La muerte del ídolo que se tiene. Que se tiene en el corazón. Él tenía 2 ídolos. Murieron juntos. ¿Y qué fue lo peor? La muerte de él mismo. Como le estamos aplicando a la parte espiritual, la muerte espiritual del propio sacerdote. ¿Qué prefieres tú? Exacto. Entonces ya la conclusión puede ser con una pregunta. ¿Qué decisión tomas hoy en tu corazón? ¿Honrar a Dios o ser una persona religiosa? Le dejas ahí. Este es tu bosquejo. Listo. ¿Ok? Albeirito. Albeirito, listo. Yo creo que alcanzamos a verlos, a hacer los que faltan. ¿Le damos hasta las 8:30? Como para que alcancemos y con eso cada uno lleva su bosquejo y ya sabe que tiene que arreglar. ¿Listo? En caso de que no me entiendan las lenguas que escribí, me avisa el pastor qué quiere decir acá. ¿Listo? Albeirito. El título de la crisis a la calma. Me parece chévere, el título me pone a mí a pensar, pero su merced casi en toda la prédica cambia crisis por tempestad. ¿Sí? Entonces, si va a su merced a hablar de tempestad, Entre paréntesis. listo. Entonces no, porque hay una confusión. Una sola. Claro, si yo soy, digamos, yo vengo por primera vez, ¿sí? Y a mí me dicen, de la crisis a la calma. Crisis, listo. Pero después me cambian crisis por tempestad. Entonces yo digo, Lluvia o algo así. ¿dónde está la crisis? Yo quiero saber es cómo yo salgo de la crisis. Pero no me hablan de crisis. Me están hablando de una tempestad. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? O sea, pensando en una persona nueva. Nosotros ya captamos que es crisis, tempestad, se asimila, pero tiene que haber algo especial. Su merced casi siempre está hablando de tempestad, entonces yo le aconsejo de la tempestad a la calma. Listo. ¿Sí? Vale. Entonces acá sería... ¿Sí? Bueno. O si su merced ve que puede manejar siempre la palabra crisis en lugar de tempestad, la deja en la crisis. Me lleva a colocar tempestad y no que para bajar tacho. ¿Qué tal?
Entonces, Me pasa así, la- Él es Deliver. este libre bebé, de la tempestad a la calma. Incluso me parece mejor este título, porque tempestad, bueno, la ilustración estuvo perfecta, ¿sí? La tempestad, la introducción, la historia estuvo perfecta porque le abre a uno eso, ¿sí? Le abre a uno como ese que va a hablar, ¿sí? Súper, la ilustración déjela así. El cuerpo, la cita bíblica perfecta, es un sermón textual, ¿cierto? Porque su merced coge solamente una cita bíblica y así no se pierde. Buena lectura, me gustó cómo leyó, entonces eso, seguirlo practicando, pero lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque la lectura cautiva la atención, ¿sí? Si, por ejemplo, yo definir qué es crisis en el tiempo de tempestad, que es literalmente, espiritualmente, qué es la calma, no hay, ¿sí? Si yo digo definir qué es crisis, pues, una pausa, tenemos que aprender a leer bien. Entonces, me gustó, lo felicito por la buena lectura que tuvo, la pronunciación muy buena, se nota que estudió la cita bíblica, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia la cita bíblica, es muy difícil que uno se enrede, ¿sí? Claro, se podrá enredar un poquito, pero, Bastante. pero ya uno tiene dominio de la cita, ¿sí? Del tema. Entonces, perfecto. Aquí debe definir algo. Le dije, pero pues si cambiamos el título, ¿qué es crisis? Ah, listo. ¿Qué tiempo dura la crisis? ¿Sí? Su merced puede decir, de la tempestad a la calma. Entonces, ¿qué es una tempestad humanamente? ¿Cierto? Si el título lo deja con tempestad, pues definir qué es tempestad. Ah, listo. Humanamente, digámoslo en nuestro razonamiento, o sea, digámoslo así, sí, humanamente. Ah, listo. Humanamente. Y definir qué es tempestad espiritualmente. Ah, listo. Cuando les coloque un palito así, es mente, para no decirles tanto, ¿sí? Sí. Espiritualmente, o crisis. Aquí puede utilizar la palabra crisis, porque una tempestad y una crisis es algo que es fuerte, duro, pero pasa, Ah, listo. ¿sí? No es como una prueba, no es como un desierto, que es diferente. Y no se vaya a meter a definir desierto, eso, porque es otro tema. Solamente tempestad, humanamente o literalmente, ¿Qué o dice el diccionario que ¿qué es tempestad? Sí, entonces, fuertes vientos, que pueden causar, Pero vamos a definir qué es tempestad, llamémoslo crisis, en la vida de nosotros, espiritualmente, almáticamente. Entonces, una crisis es un sacudón fuerte, es algo que llega inesperado, que no lo puedes detener, ¿sí? Humanamente no lo puedes detener, y es algo que te sacude fuertemente, que te va a estremecer a ti, a tu familia. Entonces, lo explica de esa manera, mi Alberito, ¿sí? Entonces, definir eso. ¿Y qué es calma? Ah, listo. ¿Sí? Entonces, esas tres definiciones. ¿Y qué es calma? Es decir, hay predicaciones, y fíjese que cada predicación es diferente, ¿sí? En la de Moni no le hice como definir cada cosita, donde José tampoco, pero en esta sí, ¿sí? Porque depende del tema que vayamos a dar. ¿Qué es calma? ¿Por qué? Porque vamos a tratar un tema muy fuerte del ser humano. Entonces, el título, yo tengo que explicarlo muy bien para que la gente lo entienda, porque se puede confundir con otros sinónimos. Terremoto, inundación, y no estamos hablando de esto. Estamos hablando de sacudón, de estremecimiento, de cosas que llegan inesperadas, pero así como llegan, pasan. Y dicen que después de la tempestad llega la calma. Es un dicho. Entonces, después de una crisis tremenda, espérate, mi hermano, mi amigo, que va a llegar una calma y va a llegar el tiempo de subienda. Entonces, se va a sacar eso. Entonces, ¿qué es calma? Define. Ya después de que hace esto, de la tempestad a la calma, es el título que le coloqué a mi predicación. Pero vamos a definir qué es tempestad humanamente. Pero espiritualmente, nosotros también tenemos tempestades, que es también llamada crisis.
Entonces, ¿cuánto dura esa crisis? ¿Cuánto puede durar? ¿Qué pasa en nosotros? Entonces empieza a sumergirse, a meterse ahí, pero también habla de que después de la tempestad llega la calma. ¿Y qué es la calma? ¿En dónde la encontramos? En Cristo. ¿Por qué, Alberito? Porque su merced habló muy bien lo del bosquejo, pero me quedó un pedazo acá.